Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Hoy especialmente queremos subrayar el versículo 15. Queremos estudiar sobre este versículo. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Esto es elemental y fundamental. Ciertamente que David ya desde un principio fue perseguido por Saúl, ya desde el comienzo prácticamente. Pero aquí de una manera más especial, más específica, el autor sagrado quiere decirnos que la actitud de David ahora va a ser una actitud ya de una verdadera conciencia de que Saúl está queriendo matarlo. Él va escapando, él va respetando absolutamente al ungido de Dios, como él lo llama, no quiere ponerse en contra, va mirando los elementos que van surgiendo, pero ahora en este capítulo 23, versículo 15, nos dice que David ya comenzará a tomar una actitud diversa de la que hasta ahora, en este momento, había asumido y había tomado. Siempre es el respeto, ¿verdad?, hacia el ungido del Señor, porque eso es lo que él presentaba. Incluso él como que no quería creer, ¿verdad?, porque siempre estuvo al lado de Saúl. Israel estaba todavía en esa condición de pueblo de Dios. Estamos ya Takahinagri y justamente a través de David él pudo hacer que el pueblo de Israel sobreviviera. Recuerden que la misma lucha que nos presenta el capítulo 17 de este libro nos decía la lucha contra Goliat. Y ahí era la pelea crucial entre los filisteos e Israel. El autor sagrado quiere demostrarnos y quiere decirnos, miren, que si David no estuviese ahí, el pueblo de Israel no existiría. Jaupeala Saúl doheshasea. No quiere aceptar, porque él puede ser tendotá, eipotá y chupea lleva. Oñeme, honra y honor y gloria por todo eso. Y sin embargo, el que luchaba, el que se empeñaba, el que procuraba, el que respondía a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo de esa región, era David. Y por eso nos encontramos después con este egoísmo tan exacerbado de Saúl, que comienza a perseguirlo y buscando incluso la misma muerte de David.
Entonces dice David, anduvo por el desierto y escapá y lluví en los sitios bien protegidos. Se estableció en la zona montañosa, en el desierto de Sif, durante todo ese tiempo. Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. Entonces aquí hay varios elementos que ya fuimos reflexionando. La primera parte es la escucha y la obediencia de parte de David. Mira que vos, si te quedás ahí en Keilah, te van a agarrar. Saúl va a ir con todo su ejército porque él tiene todas las armas del Estado en sus manos para hacer lo que él quiere, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa también entre tantas veces entre nosotros, lastimosamente, ¿verdad? O sea, utilizamos los bienes del Estado, utilizamos todo lo que pertenece al Estado, pero para nuestros bienes individuales. Y así formamos todo un clan, ¿verdad? Un clan. Como decía el Papa Benedicto XVI, cuando nosotros estamos legislando o estamos haciendo cosas para cuestiones nuestras, personales o de un grupo, estamos actuando como bandidos, como delincuentes. ¿Por qué? Y porque sabemos bien que eso no nos pertenece. Nosotros somos llamados para ser administradores de los bienes que Dios nos ha dado a todos para que exista una buena distribución. Y eso solamente lo vamos a hacer nosotros. Entonces, queridos amigos, esto es para ver y para reflexionar y para entender. Dios que nos da todo, Dios que nos ofrece todo, pero que en el fondo, después Dios también, en nuestra inteligencia, con nuestra capacidad entonces que tenemos para discernir y para decidir con nuestra libertad y la fuerza de voluntad para hacer lo que hemos decidido, porque amamos, ahí está la caridad. Entonces es que se mueve este mundo y que se mueve nuestra comunidad. Si nosotros a cualquiera de estos elementos le sacamos la fuerza necesaria para hacer bien las cosas, ciertamente que hacemos que se derrumbe o no funcione la comunidad. Y aquí entonces por eso David, una vez que sabe que Saúl está aprovechándose de los bienes de la nación, del Estado, pero para perseguirlo a él, entonces escucha la voz de Dios y le dice, bueno, vaya potaña de Yara. Y el Señor le dice, vete, no te quedes ahí porque serás carnada fácil para Saúl. Volvemos enseguida con Mañana de Yara en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos caminando nosotros juntos en este nuevo año 2024. La auxiliadora de los cristianos que nos auxilia, guía nuestros pasos. Del primer libro de Samuel. Samuel dijo a Saúl, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió, aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo, ve y consagra el exterminio a estos pecadores, los amalecitas, combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó, yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Gad, rey de Amalek, consagré al exterminio a los amalecitas y el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios.
Queridos amigos, este es el momento en el que Dios está rechazando nada más y nada menos que a Saúl. Saúl es el primer rey. Sha'al quería decir pedido. Es rey por el pedido del pueblo. Pero Peñan de Yara después, cuando llega al capítulo 15, le dice, bueno, Sha'al, prestado, pedido, apeventema. Porque en dere yapo hina peshe, aipotare yapo como tendotá, como rey, a favor del pueblo. Queridos amigos, yo les dije varias veces, este libro es un libro político, este es un libro para los políticos. Porque ñandeco aveñas enduanas ya esana. ¿Será que el Señor nos ha rechazado verdaderamente? ¿Qué lleva? Justamente por nuestro egoísmo, por nuestros caprichos, por lo que nosotros queremos hacer. Nosotros mismos, cuánto nepotismo, y después negamos y renuncia. El que menos tiene que renunciar, el que tenía que renunciar no renuncia. El que mete la pata, el que tiene que renunciar. Pero aveñan de todo al revés. Hoy compadre de igual. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios es una palabra certera. Es una palabra que tiene que entrar, es de doble filo, dice. Entra hasta el tuétano. Upeago dice, upeago, oye, entiende, cañandé, dice que entra hasta el tuétano. Hoy que aveñan de apitu, me lleva la gato anguaisa la yaicua pona, peñan de yara yerueña de jamba, ella bañan de yayapona, peñan de coewi, mara bañan de ñaimena co, mundo ape área lleva. Ni entonces la yayapola iba a ir. Entonces, queridos amigos, hoy esta palabra de Dios es bastante fuerte, porque el Señor le dice a Saúl, te he rechazado. ¿Acaso no te he llamado de lo pequeño? Y sin embargo, hiciste lo que quisiste. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En este comunicado, los obispos africanos explican que aunque la Declaración Vaticana sobre la bendición de parejas del mismo sexo no cambia la doctrina, su decisión es no aplicarla. El cardenal Fridolin Ambongo es el presidente de esta organización que aglutina las conferencias episcopales de África y Madagascar. Explica en el texto que prefieren no llevar a cabo las bendiciones porque les preocupa la confusión y el potencial escándalo que puedan generar en sus comunidades. De hecho, remarca que la declaración Fiducia Supplicans ha generado un shock y que tiene un problema de lenguaje, es demasiado sutil para la gente sencilla y además ve difícil convencer que haya parejas del mismo sexo que pidan una bendición que no legitime de alguna forma su unión. El comunicado de los obispos africanos señala que en su contexto cultural ya es complicado aceptar el solo hecho de que haya una unión de personas del mismo sexo como para también aceptar una bendición aunque ésta no salga de los márgenes de la doctrina. Al mismo tiempo, los obispos africanos remarcan su unión con el Papa, quien además aprobó su comunicado, tanto él como el prefecto de la doctrina de la fe. De hecho, en la Fiducia Supplicans se apela a la prudencia pastoral a la hora de aplicarla. Aquí estoy. Con el corazón dispuesto quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende. Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu,
desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate, santifícame. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos en este momento leyendo y subrayando el versículo 15 principalmente. David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Aquí parece recién que David está entrando como dentro de sí mismo. Él tratando siempre de dar lo mejor de sí mismo, de cerrar un ojo y decir, no, no puede ser esto, este es el ungido del Señor. Yo estoy con él, y así como nos presenta luego el autor sagrado, nos dice que gracias a David, que aún Israel está sobreviviendo. Y él sin ser el tendotá. Y aquí nos daba este ejemplo mucho mayor aún, cuando él con su ejército, o sea, con estos hombres que está a disposición, va y salva la ciudad de Keilah. Después parece que David quiere un poco de sosiego. Aquí está la ciudad que le acompaña, que le agradece a David. Pero sin embargo, al preguntar, ¿me quedo o no me quedo aquí? ¿Saúl vendrá o no vendrá aquí para atacarnos? Y el Señor le dice, ¿sabe qué, David? Te voy a decir algo más. Porque ustedes están en un peligro que les está acechando. Es mejor ir por el desierto, es mejor ir a buscar refugio en otro lugar donde Saúl no los tenga a mano, porque él les va a sitiar, en cualquier momento les va a tomar. Entonces en este caso es mejor no quedarse como una fácil presa, decíamos en el bloque anterior. Y así entonces David advirtió que Saúl se había puesto en campaña para atentar contra su vida. Por ese entonces él se encontraba en el desierto de Sif, en Jorsá. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó en nombre de Dios y le dijo, no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe muy bien. Los dos hicieron un pacto delante del Señor y David se quedó en Jorsá, mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces esto continúa, queridos amigos, en nuestra reflexión. La situación de que David ahora ya conoce bien cuál es
el peligro, la situación de que él conoce bien que Saúl lo buscaba todos los días. Saúl estaba detrás de él todos los días. Saúl era un enemigo entonces decidido, un enemigo imparable en su búsqueda por David. Saúl estaba tan obsesionado con asesinar a David que no le prestaba atención al trabajo que Dios le había llamado a hacer. Entonces, aquí tenemos dos elementos para reflexionar y para entender muy bien. Aquí David por fin se da cuenta, o aquí David tiene que tomar una decisión, porque ya ha hecho muchas cosas, ahora incluso se va. Tiene que hacer algo que le correspondía a Saúl. Le están llamando a David para que vaya y para que libere una ciudad como la de Keilah. Y sin embargo, era tarea del rey, tarea de Saúl. Pero Saúl lo que menos le interesa es hacer eso. ¿Por qué? Y porque no responde, porque no lo hace, porque no se pone las pilas justamente entonces de dar este paso y de hacer este camino. Y entonces, lo único que sabe hacer Saúl es buscarle a David como para asesinarlo, para matarlo, para sacarlo del camino. La dinastía no estará asegurada mientras David exista. Así luego le dice: mi hijo, tú y tu reino no están asegurados mientras viva el hijo de Jesé. Es la frase concreta que le da entonces Saúl a su hijo Jonatán. Incluso con Jonatán después hay una tensión muy grande de parte del papá, de parte de Saúl con él, porque Jonatán es de un corazón mucho más abierto y sobre todo no es solamente el corazón desde el aspecto del sentimiento, no es tampoco sensiblería, ¿verdad? No es eso, sino que Jonatán percibe, entiende, sabe, comprende, llega entonces a ver cuál es la realidad concreta, quién es este David. Entonces él mismo se considera y dice: ¿quién soy yo? Yo soy nada, yo seré tu segundo. Incluso le va a decir aquí en este versículo 16, Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino y fue a verlo allí. Lo reconfortó en el nombre de Dios y le dijo: no temas, porque la mano de mi padre no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Ese es en el versículo ya 17 que encontramos. Qué lindo es que entendemos que el corazón de Jonatán es un corazón mucho más abierto, es un corazón que entiende lo que Dios también le está pidiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos.
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Ya.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 23. Es muy lindo, muy interesante todo lo que vamos viendo aquí. El capítulo 23 lo que nos va enseñando. Nos dice que David estuvo por el desierto. ¿De qué desierto nosotros estamos hablando? En la zona montañosa, en el desierto de Sif. Vamos a mirar un poco. Sif era una ciudad debajo, ¿verdad?, al extremo sur del Mar Muerto. El Mar Muerto y un poquitito más abajo estaba esta ciudad de Sif. Y el paisaje dramáticamente muy variado. Montañas, colinas, laderas, en fin. Pepe Yujú de todo un poco, porque va bajando, ¿verdad? La tierra, ese es el lugar como el pozo, ¿verdad?, dentro de la tierra, el lugar más profundo como pozo que tenemos en la tierra, 400 metros bajo el nivel del mar. Recordemos que está el Mar Muerto. Entonces no era un lugar también muy cómodo para vivir, ni fácil para estar. Pero sin embargo Dios los guía a él y a su ejército, ¿verdad?, a David, que están escapando. Y de esta manera, en este lugar, que es bastante difícil, en un lugar bastante complicado, sin embargo, es el lugar donde Dios le está protegiendo a David. Este fue un momento esencial para la obra de Dios en la vida de David. Se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios en el campo del pastor, pero se convirtió en un rey en el desierto. Es decir, en la medida en que nosotros también respondemos, porque Ñande Yara e Imagurishwe, fuerza, aquí si te quedas en Keilah, la situación va a ser bastante controvertida. Si te quedas en Keilah, aquí Saúl va a venir y va a poner hoy de Peperdeta, porque aquí tienen todos los poderes que están en sus manos. Autan de contrame, entonces a ver, pende yucapata. Así es que pensar bien nomás y tomar la decisión. Lo interesante es eso, como dijimos hace rato. Aquí está la iluminación, lo que Dios nos va hablando y lo que Dios nos va diciendo, pero en el momento preciso vamos a ser nosotros quienes vamos a tomar las decisiones. En este caso, David toma la decisión y dice que sale con sus hombres. Corre, deja Keilah, porque sabe que Saúl le va a venir en ese momento. Pero claro, como se da cuenta que David es muy inteligente también, que consulta con el Señor, entonces Saúl, cuando se informa de que David había dejado ya Keilah, entonces desiste también de su expedición. Además, David, como se nos va presentando y que estuvo al lado siempre de Saúl, y Saúl les confiaba a David y a sus soldados, le confiaba los lugares más peligrosos, más difíciles, pero David siempre entonces venía victorioso y triunfante. Ese canto que le hacen después las mujeres cuando Saúl y David van entrando juntos a la ciudad, por las que iban pasando, ellos gritaban directamente y cantaban. David mató a 10.000, Saúl a 1.000. Entonces, estas son cosas muy interesantes, ¿verdad?, que nos hacen reflexionar, nos hacen entender este camino de servicio, porque en el fondo, lo que David está queriendo hacer es simplemente servir también a su pueblo. Oye, Moisés lleva al servicio, al favor de la comunidad, cuando se le llama, cuando se le pide, y ese fue el ejemplo concreto de lo que estuvimos hablando recién en este capítulo 23. Comienza justamente a David, le llegó esta noticia. Los filisteos están combatiendo contra Keilah y saqueando las eras. Y así entonces David, ciertamente obedeciendo al Señor, ahora nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, el hecho de que escuchando la voz de Dios, escuchando lo que Dios quiere, David puede salir airoso. En el versículo 14 que hemos comenzado, y es el objetivo de nuestra
reflexión, David dice que anduvo por el desierto. Este es el lugar bien protegido. Este es el lugar que Dios le ofrece, porque tiene mayores posibilidades para seguir escapando. Mire que dijimos que el desierto de Sif queda bien al fondo, después del Mar Muerto. Entonces, más al sur, una ciudad perdida ahí, dentro del pozo, digamos, de la tierra, porque el Mar Muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, más o menos un poquitito más elevado, ciertamente, está la ciudad de Sif y todos sus alrededores, lo que es el desierto de Sif. Y ahí estuvo bien protegido. Estableció en esa zona montañosa él a su ejército, estableció allí entonces su morada, y durante todo este tiempo Saúl trató de encontrarlo, pero Dios no lo puso en sus manos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dos años fueron suficientes para que el dux Pedro Orseolo le devolviera a los venecianos la confianza en la clase gobernante, restaurar el Palacio Ducal, la Basílica de San Marcos, varios de los edificios de la administración y reconstruyera las casas afectadas por el incendio que destruyó buena parte de Venecia, cuando el pueblo se amotinó contra Pedro Candiano IV, su odiado predecesor. No obstante, un sector de la nobleza no le perdonaba que hubiera formado parte del movimiento insurrecto. Por eso conspiraban para deponerlo, hecho que le produjo un profundo desencanto y lo puso a reflexionar sobre la inutilidad del poder y la futilidad de la disipada vida cortesana. Sumido en la desesperanza, contempló la posibilidad de abdicar, pero como su renuncia podría desencadenar una revuelta porque el pueblo que lo amaba incondicionalmente no permitiría su partida y los pretendientes a su trono intentarían sofocar violentamente la rebelión y se matarían entre sí, aplazó esa alternativa, mas no descartó su plan. Justo en ese momento se encontraban en Venecia San Romualdo, fundador de los camaldulenses, y el abad Guerino, a los que consultó, y ambos, a sabiendas de su probada piedad y de su viejo anhelo de abrazar la vida monacal, le ofrecieron la oportunidad de vestir el hábito religioso en el monasterio de San Miguel de Cuxa, hacia donde, sin dudarlo, partió con ellos furtivamente la noche del 1 de septiembre del 978, dejando atrás a su esposa Felicia y a su hijo Pedro, quienes, a pesar de que se enteraron de su paradero varias semanas después, respetaron su decisión y lo respaldaron plenamente. Pedro Orseolo, nacido en Venecia en el año 928, pertenecía a una de las familias más prominentes de Venecia. Su padre lo educó con la idea de que algún día regiría los destinos de esa ciudad-estado, y para conseguirlo comenzó su carrera pública a muy temprana edad. Y por méritos propios fue designado comandante en jefe de la Armada a los 20 años, cargo en el que demostró sus dotes de organizador y estratega, pues en poco tiempo expulsó las flotas piratas que infestaban las aguas del mar Adriático, y esa exitosa campaña elevó su prestigio dentro de la élite veneciana, que en adelante le encomendó toda suerte de misiones administrativas, diplomáticas y militares, las que Pedro Orseolo siempre cumplía con eficiencia y discreción. La situación cambió cuando Pedro Candiano IV ascendió al trono ducal y, tras comenzar juiciosamente su gestión, se fue relajando poco a poco y, en aras de sus intereses políticos, obligó a su esposa a retirarse a un convento para poder casarse con Gualdrada, la opulenta princesa toscana,
que le aportó una considerable dote que ampliaba las fronteras de sus dominios, y para defenderlas entonces destinó buena parte de su ejército a costa de onerosos tributos que sus vasallos, descontentos, se negaron a pagar, y liderados por Pedro Orseolo, se rebelaron. Levantamiento que condujo a la deposición del tirano, a su posterior muerte cuando huía, y a un incendio que devastó el corazón de la ciudad. Una vez apagada la conflagración y los ánimos de la población, sus habitantes y la nobleza eligieron a Pedro Orseolo como nuevo dux de Venecia en el 976. Pero las intrigas palaciegas lo indujeron a trocar 2 años más tarde la vida muelle y de oropel, y ese oropel de la vida cortesana, por la oración y el silencio y la mortificación corporal, en una austera celda del monasterio de San Miguel de Cuxa, bajo la dirección espiritual del severo abad Guerino. No obstante, la rigurosidad de su disciplina le pareció poca cosa, y con la anuencia de su superior se retiró varios años después a una cueva cercana en la que redobló la dureza de sus propias reglas, que lo fueron minando paulatinamente, pero lo acercaron al cielo en el 987, año en el que murió en olor de santidad. Fue canonizado en 1731 por el Papa Clemente XII. Por eso hoy, 10 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Pedro Orseolo que nos conceda la valentía de renunciar al mundo por amor a Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 23, versículo 14 principalmente, el B, que nosotros hoy queremos reflexionar en este curso bíblico, entender cómo Dios actúa, porque decíamos que durante todo este tiempo en que David obedece a Dios, escapa, deja Keilah, se va al desierto de Sif, y en los sitios bien protegidos, es decir, toda esta zona es mucho más fácil de encontrar sitios bien protegidos. Y ahí entonces David se establece en la zona montañosa. También hablábamos de la zona montañosa como el lugar de donde uno puede observar, puede darse cuenta. Hoy para la Guajina hay situaciones de personas o de otros que quieren acercarse y llegar hasta nosotros, que quieren atacarnos. Algo importante es la Yicuapa, ¿verdad? Y esta es la estrategia de David, pero siempre conducido por Dios. Es el Señor el que le está diciendo, Keilah, no. Ahí va a venir Saúl, y ahí entonces David de Remanot Puebla y todo tu ejército también. Si es que ustedes no buscan un refugio, si es que ustedes no buscan otros lugares donde ustedes puedan escaparse. Entonces, decíamos que Sif significaba ese lugar donde se le da la posibilidad de seguir escapando. Y entonces por eso a David también se va a convertir en un hombre conforme al corazón de Dios. Primero porque escucha, sabe, entiende. Primera cosa. Entonces es un hombre que es alguien que escucha, ¿verdad?, la voz de Dios. Alguien que obedece a aquello que Dios le está pidiendo, ¿verdad? Entonces se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Y más aún, entonces, está demostrando ese corazón de un pastor también. Ese que quiere escuchar, que quiere saber por dónde viene la voz de Dios, qué es lo que le está enviando a hacer, hacia dónde tiene que ir, dirigirse. Y así, David se convierte en un rey, pero en el desierto. David, un rey en el desierto. David, alguien que sabe cómo va a afrontar la vida. David que sabe y que entiende cómo va a afrontar el peligro que le está acechando, que es la persecución de Saúl. Saúl hasta ahora no se puso todavía en una campaña él mismo, ¿verdad?, para tomar todo su ejército e ir detrás de David. Hoy cota ve, pero en este bebé neina. En este bebé ya de yaguatá, ya de ser tranquilo, ya de ser. Pero nos va mostrando y nos va diciendo que justamente David se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios en el campo del pastor. Un corazón que sabe leer, un corazón que sabe entender, un corazón que mira entonces lo que le está rodeando. Un corazón que entiende en qué situación se encuentra él mismo por una parte y también todo su grupo, porque hay y ejército, hay estos 600 hombres que salen con él desde Keilah y comienzan a navegar y a salir por el desierto. Y entonces es un hombre conforme al corazón de Dios en el campo del pastor. Pero también esto es lo que a él le dará esta hermosa oportunidad de convertirlo en un rey
en el desierto. Cuando nos convertimos así, con esta expresión rey en el desierto, y solamente cuando somos capaces de escuchar la voz del Señor. O sea, el autor sagrado quiere subrayar y quiere darnos a entender que ser rey en el desierto significa antes que nada escuchar la voz de Dios, saber lo que Dios te está pidiendo. Y luego, justamente, como la palabra Shema quiere decir escuchar, pero quiere decir sobre todo obedecer, aquí entonces también nosotros estamos viendo que David es capaz de obedecer esa voz. David es capaz de hacer este camino del Señor. Y por eso dice, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios en el campo del pastor. Y se convierte en un rey en el desierto. El rey viene a ser aquella persona que después aglutina. El rey es aquella persona que después, el famoso tendotá, el líder. Entonces hoy cuando ponemos Eva la itaba, la gente, hoy cotidiana. Y de acuerdo a esa realidad comienza, ¿verdad?, a organizar, a poner, mirando también los peligros, los riesgos, todo esto. Pero apuntando a lo esencial y lo fundamental. Tenemos que ir adelante siempre. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.